Hace unos días se popularizó este gráfico que publicó la BBC, donde aparentemente se indicaba que el grueso de la financiación para el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus había partido del sector público. Como podemos comprobar en esta infografía, todas las vacunas tenían una financiación eminentemente estatal, mayoritariamente estatal, incluso algunas vacunas no tenían en absoluto financiación de empresas privadas, como mucho financiación no gubernamental, pero apenas financiación del sector privado, salvo la de Sanofi, que ha sido una de las menos exitosas, porque todavía no ha sido desarrollada y se espera que esté desarrollada a finales de 2021. Por tanto, parecería que la financiación pública ha sido totalmente indispensable, ha sido la que ha capitaneado el desarrollo de las vacunas y, por tanto, la que nos ha salvado de una de las mayores crisis sanitarias y económicas de nuestra historia reciente. Y así, de hecho, lo entendieron diversos comunicadores, diversos economistas, diversos políticos de izquierdas. Por ejemplo, Antonio Maestre publicaba: ¿quién ha financiado las vacunas? ¿Sector público o sector privado? Los liberales colapsan. Eduardo Garzón también publicó un tuit diciendo la enésima evidencia de la superioridad del sector público sobre el sector privado. Rubén Sánchez, de Facua, decía: la gran mayoría de vacunas se han creado gracias a la financiación pública, como suele ocurrir con los grandes negocios. Y Javier Remírez, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, escribía: el liderazgo de lo público y la búsqueda del bien común en un solo vistazo. ¿Quién ha financiado la creación de las vacunas contra el COVID-19? El mensaje, por tanto, parecía claro: el sector público es más eficiente que el sector privado, tal como se ilustra en el desarrollo de esta vacuna. En realidad, el argumento siempre fue tramposo por varias razones. Primero, porque que el sector público sea más eficiente que el sector privado en el desarrollo o en la financiación del desarrollo de vacunas no tiene por qué implicar que sea más eficiente en todo lo demás. Las vacunas cumplen con las características de lo que en economía denominamos bienes públicos, es decir, en principio y en ausencia de patentes, y las patentes también son una herramienta bastante criticada dentro de la filosofía liberal, las vacunas, en ausencia de patentes, tienen las características, decía, de un bien público. ¿Qué es un bien público? Pues un bien en el que no existe rivalidad en el consumo. La información de cómo hacer una vacuna una vez ya existe y una vez es pública puede ser utilizada por todo el mundo sin que ello les impida a otros utilizarla, y a su vez que no es posible la exclusión. Ya digo, en ausencia de patentes, es decir, en ausencia de un mecanismo institucional diseñado por el Estado para precisamente excluir, cualquiera podría utilizar la información de la vacuna, reproducirla y producirla por ellos mismos. Entonces, en ese contexto, en el contexto de bienes públicos, de bienes no privados, bienes públicos, no rivalidad en el consumo y no excluibilidad, podría ser que el sector público sí tuviese cierta ventaja a la hora de promover un desarrollo más rápido o más acelerado y en mayor volumen. Eso no significa, insisto, que tenga esa misma ventaja también en los bienes privados, que son la inmensa mayoría de bienes que existen en nuestra sociedad. Segundo motivo por el que esta argumentación era tramposa: la vacuna no ha sido desarrollada por el sector público, ha sido desarrollada por el sector privado. Todas las empresas que hemos visto son empresas privadas con financiación pública. En todo caso, lo que pondría de manifiesto el gráfico, por tanto, es la superioridad de la colaboración público-privada, pero no la superioridad del sector público sobre el privado, porque si esta vacuna hubiese sido desarrollada por funcionarios estatales en un laboratorio estatal, podría tener sentido decir que el sector público es más eficiente que el sector privado, pero es que no ha sido así. Ha sido desarrollada, insisto, por empresas privadas, por trabajadores científicos contratados por esas empresas privadas, eso sí, según esta infografía, con financiación pública. Por tanto, lo que podría poner de manifiesto es la superioridad de la financiación público-privada. Pero extrañamente, estas mismas personas que nos decían que esta infografía ponía de manifiesto la superioridad del Estado y la inferioridad del sector privado, luego desdeñan con bastante radicalidad propuestas de colaboración público-privada en ámbitos como la educación, por ejemplo los conciertos educativos, como la sanidad, los conciertos sanitarios o como las infraestructuras, por ejemplo la construcción de autopistas con concesión estatal. No digo que estas fórmulas sean acertadas o sean adecuadas. Yo personalmente tengo reservas con respecto a ellas, pero claro, si uno dice
que la financiación pública de empresas privadas es tan buena y quiere generalizar ese principio al conjunto de la sociedad, resulta un tanto extraño que en aquellos ámbitos donde sí se puede aplicar, porque hay partidos políticos que hacen propuestas al respecto que podrían tener el apoyo de estos intelectuales, pues en esos casos no se apoyen esas iniciativas que serían la extensión lógica del principio que ellos estaban alabando. Y en tercer lugar, ¿por qué esta infografía era tramposa, o al menos debería haber generado ciertas dudas entre aquellos que la divulgaban, entre aquellos que la utilizaban para validar sus ideologías, sus ideas, sus concepciones del mundo previas a conocer este gráfico, esta infografía? Pues porque la infografía tenía evidentes defectos en su confección. Es verdad que conocer cuánto han invertido las farmacéuticas privadas en el desarrollo de la vacuna es complicado, porque no es información que hayan hecho todavía pública y accesible a todo el mundo, y por tanto que era difícil contrastar esta información. Sin embargo, personalmente yo sí me había intentado informar, incluso antes de esta infografía, sobre cómo se había financiado la primera de las vacunas, la de Pfizer y BioNTech, por la polémica que surgió en torno a si Pfizer había renunciado a toda la financiación pública o no había renunciado a ella, etcétera. Y ya digo, aunque la información no es todo lo transparente que nos gustaría, lo que sí sabíamos es que el coste de la vacuna de Pfizer-BioNTech rondaba los 2.000 millones de dólares, que Pfizer, además, era la encargada de desembolsar inicialmente, hasta que la vacuna se comercialice, todos los costes del desarrollo, y que una vez la vacuna se comercialice, BioNTech se hará cargo, le reembolsará a Pfizer la mitad de estos costes del desarrollo. Entonces, viendo la infografía que presenta la BBC, pues claramente vemos que ahí hay alguna errata, porque según la BBC, el coste de la vacuna de Pfizer y BioNTech apenas ha costado 400 millones de libras. Es más, incluso la infografía está mal diseñada, porque si os fijáis, lo que dice la infografía es que cada cuadrado representa 100 millones de libras, y en el caso de Pfizer-BioNTech solo hay 3 cuadrados, es decir, que por un lado nos dice que el coste de la vacuna son 400 millones de libras y por otro, según los cuadrados, ha costado 300 millones de libras. Había, por tanto, un defecto clarísimo en esta infografía y algunos así lo hicimos notar. Por ejemplo, yo mismo publiqué el siguiente tuit. Pues hombre, la vacuna de Pfizer-BioNTech no ha costado 406 millones de libras, sino casi 2.000 millones de dólares. Y de hecho, según la infografía, 3 cuadrados ha costado 300 millones de libras. Ni la propia imagen es coherente con sus propios datos. La infografía, por tanto, estaba mal y con una cierta investigación. Es verdad que los datos no eran fácilmente accesibles, que había que hacer una cierta investigación, pero con una cierta investigación se podía averiguar que al menos algunos de ellos tenían deficiencias y que, por tanto, quizá el conjunto de información que aparecía en esa infografía no era del todo fiable. Pues bien, hoy la BBC ha actualizado los datos de su infografía y la imagen que plantea es totalmente distinta a la que se reflejaba en su primera infografía. Como podemos observar, ahora la financiación privada de empresa privada, si añadimos la no gubernamental, que también es privada, pues todavía más, pero la financiación privada de empresas privadas se vuelve mayoritaria en varias vacunas como la de AstraZeneca, la de Pfizer-BioNTech, que tiene un coste actualizado no de 400 millones de libras, sino ya de más de 2.000 millones de libras, o incluso en la de Johnson & Johnson. La pública sigue siendo mayoritaria en la de Moderna, en la de Novavax, incluso en la de CureVac, pero lo que vemos es que el sector privado sí ha tenido un peso, una importancia crucial a la hora de desarrollar 2 de las 3 vacunas que de momento tenemos aprobadas para combatir el coronavirus en el año 2021. Con la actualización de los datos, por supuesto, hay muchos debates que subsisten. No quedan zanjadas todas las cuestiones. Por ejemplo, ¿podría AstraZeneca haber sido capaz de desarrollar su vacuna sin la financiación pública? ¿O de haberla desarrollado tan rápido como la ha desarrollado? ¿Podrían haberlo hecho Pfizer y BioNTech? Bueno, en este caso tiendo a pensar que sí, porque como veis la financiación pública es bastante residual y Pfizer tiene un músculo financiero enorme para haber suplido, si hubiese sido necesario, esos 400, 500 millones de libras que ha desembolsado esencialmente el gobierno alemán.
Otra cuestión pertinente que desde luego podría plantearse es: ¿estas empresas privadas habrían desarrollado la vacuna sin un sistema de patentes que protegiera su propiedad intelectual y que les concediera un monopolio temporal pero largo, sobre la explotación comercial de esas vacunas? Bueno, son preguntas que desde luego son relevantes y que podrían dar un cierto papel a la intervención pública, un papel de financiación subsidiario de la investigación y el desarrollo que tiene lugar en el sector privado, y un papel de protección de la propiedad intelectual. Personalmente no coincido ni con un papel ni con el otro, aunque coincido que en la investigación farmacéutica es donde quizá podría tener alguna justificación o podría llegar a ser necesario por los enormes costes que tiene desarrollar una vacuna. Enormes costes que de todas formas están muy vinculados con las regulaciones estatales que aprueba el propio sector público para garantizar no solo que la vacuna no tiene efectos nocivos para quienes la reciben, sino también que tiene eficacia comprobada. En todo caso, ese sería otro debate. La cuestión ahora mismo es que la infografía inicial estaba mal, que la infografía corregida lo que nos dice es que el papel preponderante de la inversión en el desarrollo de estas vacunas ha sido del sector privado, sin que ello signifique que el sector público no ha jugado ningún papel, pero que en todo caso ha jugado un papel en la financiación, no en la provisión directa del desarrollo de la investigación de estas vacunas. La investigación y el desarrollo sí ha sido 100% privado, sí ha sido 100% desarrollado por empresas privadas, aun cuando hayan recibido financiación pública. Y por tanto, todos aquellos que quisieron utilizar el gráfico de la BBC como una demostración de que el sector público es superior intrínsecamente al sector privado, creo que deberían rectificar, porque este gráfico era un gráfico incorrecto y porque el gráfico correcto lo que pone de manifiesto, insisto, es que la investigación y el desarrollo han sido ejecutados por el sector privado y han sido financiados en la mayoría de las vacunas mayoritariamente por el sector privado. Quizá el sector público pueda tener un papel, pero ese papel, en todo caso, será un papel subsidiario, un papel no protagonista a la hora de proporcionar desarrollo, innovación, progreso y bienestar a los ciudadanos.